hay libros cortitos, breves, pero que tienen mucha carnecita que valen mucho la pena. ¿Tú te acordáis de alguno, así como, aparte de los que vamos a hablar hoy día, digamos, pero que te haya gustado mucho y que hayáis dicho, bueno, 20, 30, 40, 60 páginas, 100 páginas, y que increíble? Sí, pues o sea, yo creo que es como el Valhalla de los flojos, pero de la gente que amamos la literatura y que amamos leer como una forma de entretención. Es el después de encontrar un libro cortito, flaquito, pero con sustancia, al cual tú podés recurrir después en la vida. Para mí, yo te diría que el mejor libro cortito así que yo he leído es Bartleby, el escribiente o el amanuense de Herman Melville, que hablamos en su oportunidad. Vamos a hablar de Melville y todo, pero hablamos en su oportunidad que se trata de un gallo que en realidad no quiere hacer nada. Todo lo que le piden, él responde siempre con la frase preferiría no hacerlo. Es como la cuna del existencialismo, de Camus, Sartre, el mismo Paul Auster, no se entienden sin este personaje creado por Melville por ahí por los 1800. La metamorfosis también, también lo mencionamos en algún momento. Raro libro, cortito, que te deja así como pensando. Son libros así como, sí, que en tan poquito logran hacer algo tan profundo, de alguna manera, como que remecen tanto. Sí. La nieta del señor Lin, de Philippe Claudel. También. La intrusa de Eric Fayet, que son los libros más modernos, más contemporáneos. Hay mucho libro cortito, breve, pero intenso y entretenido. A mí me gustó mucho uno que está acá, así que ahí cuando sea el momento te lo voy a comentar. Pero bueno, la idea hoy día es esa, libros cortitos que te pueden enamorar de la lectura también, pero que son buenos, clásicos. Estos además son clásicos. En este caso nos fuimos un poquito para atrás, son como pequeños grandes clásicos. Pequeños grandes clásicos. Primer Párrafo, el podcast de libros de Matías Claro y Costa Zafiropoulos de Truman Libreros. Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Primer Párrafo. En esta ocasión, estos pequeños grandes clásicos que vale la pena leer, que vale la pena conocer, y que no porque sean libros viejos han perdido vigencia, para nada. Y son de distintos géneros de alguna manera. Lo primero, nos vamos a ir a algo más histórico, ¿cierto? El primero. Sí, vamos a hablar primero de un librito chiquitito, así nosotros en jerga librera les llamamos compra compulsiva a estos libros, así como bien mirando en menos a nuestros clientes, pensando que nuestros clientes fueron a comprar 2 libros que les interesaban y que después están en la caja y ven todos estos libros chiquititos que hay al costado de la caja y dicen, no me puedo aguantar, tengo que llevar uno más. Es compulsivo, como si fuera un casino. Bueno, pero la góndola de la caja del supermercado, un Snickers. Una Nutella con palitos. Sí, bueno, el primer libro que vamos a hablar se llama La erupción del Vesubio y es como un pequeño compilado de cartas que escribió Plinio el Joven. Porque también hay un Plinio el Viejo. Claro, me encanta todo eso. Sí. Lo único que rescatamos de la carrera de Derecho fueron estos nombres graciosísimos, weón. Pomponio, Plinio, me encanta. Oye, además, antes de hacer un paréntesis, antes de empezar estoy haciendo paréntesis, esto ya es la dispersión misma, pero hay que hablar de que estos libros de la antigüedad, ¿me entendí? No sé, vamos a hablar de Marco Aurelio más adelante. Han agarrado como un nuevo revival y la gente lo ha empezado a leer ahora como libros de coaching, como libros de autoayuda, de superación personal, porque además recogen toda la problemática y del hombre frente a la vida, frente a las dificultades y cómo ir superando esas dificultades. Es que perdonando el cliché, pero estos libros son clásicos por algo. Claro. Así como el cliché es cliché por una razón, los clásicos son clásicos por algo. Por algo perduran. Y por algo perduran y se mantienen y siguen vigentes. Porque tienen sabiduría, son libros sabios. Exacto. Esta nueva onda de que en el fondo la gente se da cuenta de decir, oye, ¿sabes que este libro tiene lecciones de vida? Tiene cosas que me van a servir para el trabajo, tiene frases que yo puedo aplicar a mi vida, tiene algunos mantras que uno puede empezar a aplicar. Y bueno, en la erupción del Vesubio, Plinio el Joven, Cayo Plinio Cecilio II, bueno, mira el nombre del gallo. Este gallo vivió entre el 61 y el 112 después de Cristo. Se le conoce como Plinio el Joven porque fue criado y adoptado por su hijo Plinio el Viejo. Plinio el Joven fue abogado, fue escritor, fue científico de la antigua Roma. Plinio el Viejo era considerado el mejor naturalista de la antigüedad. O sea,
Charles Darwin de la antigüedad. El Charles Darwin, además súper prolífico, ya vamos a hablar de él. Plinio el joven quedó huérfano siendo un niño y fue adoptado por su tío, Plinio el viejo, que lo envió a estudiar a Roma al tiro, donde empezó la carrera de leyes a los 19 años y la terminó a los 40, como nosotros. No, se demoró mucho menos. Creándose una reputación al tiro, súper rápido. Era muy inteligente y él se metió a lo que se llamaba en la antigua Roma el cursus honorum, que era el nombre que recibía la carrera política o escalafón de responsabilidades públicas de la antigua Roma. Y así fue escalando hasta que llegó a transformarse en gobernador de la provincia de Bitinia. Contribuyó a la organización del imperio, trabajó un montón y él era muy conocido por las cartas que mandaba. Toda su lírica, toda su narrativa la virtió en cartas llamadas las epistulae, de ahí viene el concepto, la epístola. Y él tenía un carácter muy moderado, era muy tranquilo, no se le movía un pelo por nada. Y en la erupción del Vesubio recoge la descripción que él hace. Él es sobreviviente del Vesubio. Tal cual, él es sobreviviente del Vesubio. Ahora, no se dedicó solo a las cartas por ciento ni a los ensayos. Escribió teatro, escribió poesía. Se sabe que tenía una gran oratoria. Era seguidor de Cicerón. Pero se han perdido todos estos textos. Se sabe que existe porque de repente hay listados de alguien que menciona o cosas así. De todos sus discursos se conserva uno nomás, donde habla de Trajano y lo defiende y lo trata como un gobernante perfecto. El Panegyricus Traiani es como una apología a Trajano, porque Trajano también fue un emperador bien moderado, bien inteligente. Hay que recordar que ellos tuvieron que lidiar con esta plaga de los cristianos, ¿cachai? Y es entretenido ver después en las cartas, lo vamos a ver más ratito, cómo se referían los cristianos, cómo los veían. Es muy simpático. Sí. Bueno, el librito... Simpático. O sea, más allá de los tiranos leones, dejando eso de lado. Claro, dejando eso de lado. Sí, simpático se puede considerar sí. ser conmigo. Bueno, el librito, este librito es una serie de cartas, una selección de cartas que escribe Plinio el joven, donde cuenta varias cosas, entre ellas lo que él le pasó en el Vesubio, o sea, sobre testigo directo del Vesubio, víctima y sobreviviente. Sí, lo central del librito, y nosotros insistimos en la palabra librito porque es como, suena despectiva, pero en el fondo es una ironía que estamos utilizando para explicarles de cómo un librito, en otro capítulo hablamos de Zorro 8, que también es un librito de 60 páginas, pero son contundentes. Hay una primera carta que no tiene que ver con lo del Vesubio, pero que nos pareció súper interesante contarles acerca de ello. La primera carta se la manda a su amigo Bebio Marco. Bebio, buen nombre. Bebio Marco le interesaba que Plinio el joven le contara cómo era Plinio el viejo. Saber de primera mano, porque Plinio el viejo era súper venerado. Vamos a hacer un pequeño spoiler, pero Plinio el viejo muere en el Vesubio. Entonces, después de que muere, Bebio Marco le dice: oye, Plinio joven, ¿cómo no me mandáis alguna reseña, alguna cosa? Cuéntame cómo era tu tío. Y en esa carta, Plinio el joven, que fue bien prolífico, que escribió un montón de cosas, escribió un montón de cartas, que llegó a lo más alto de la judicatura y de la organización del Imperio Romano, en el fondo se saca el sombrero porque Plinio el viejo en realidad era una máquina, leía, estudiaba, era naturalista, salía a la naturaleza, además tenía pegas en el gobierno, trabajaba, ¿me entendí? Plinio el joven le cuenta a su amigo Bebio Marco que su tío Plinio el viejo siempre estaba dictando y escuchando la lectura de sus criados mientras lo masajeaban y lo secaban. Uno piensa, puta, que fácil leer, weón, y escribir cuando uno está dictando y alguien más escribe por ti, cuando te están masajeando. Yo no he leído mientras me masajean, weón. Voy a ver si eso es posible. El pasado fue mejor, pues, weón. Voy a con negociar. esclavos que te masajeaban. Sí. Fue mucho mejor. Voy a negociar con mi señora, porque quiero hacer una negociación dura. No producto del masaje, sino que de los resultados favorables para mí. Él describe a su tío como un tipo de una inteligencia vigorosa, de curiosidad infinita y muy poco dado al descanso. Igual que tú, Matías. Muy poco dado al descanso, sí. Bueno, por algo le decían Plinio el viejo. Plinio el viejo, pues, bueno. Pero Plinio el viejo la llevaba en ese tiempo. Nunca, mira, esto es una cuestión que para la gente que le gusta la lectura, espero que entienda esta frase y la atesore. Plinio el joven agrega acerca de su tío, dice: mi tío nunca leyó ninguna obra de la que no copiara algún reglón. Es súper interesante porque en el fondo los libros, así como también las personas, siempre tienen algo interesante que rescatar. Ayer conversábamos de que
uno no se explica de repente por qué este gallo tan feo anda con esta niña tan bonita. Más allá de la plata, todos tenemos algo. Las mujeres, o hay una que tiene bonitas piernas, o hay una que es súper inteligente, o hay una que tiene una voz chispeante, o hay una que tiene bonitos ojos, o hay una que tiene sentido del humor. Y para los hombres se aplica lo mismo, pero para los libros también. Incluso el libro más malo nos deja algo. Siempre nos deja una frase o algo que pensar. Y eso es lo bueno de los libros. Y eso te conecta con el mito de Casanova. Giacomo Casanova, que era este aventurero, sex bomb, mujeriego, que se transformó en un mito que se le atribuye a él, que él decía: yo me enamoro de todas las mujeres, con todas las mujeres con las que estoy, es porque me enamoro de ellas, porque todas tienen algo de la cual me voy a enamorar. Es que eso es cierto. Que en el fondo es lo mismo. Todo libro tiene algo de lo que uno se enamora y rescata, aunque sea un reglón, como Plinio el Viejo. Más allá de que sabemos, y eso está demostrado científicamente, que toda la gente se junta producto del alcohol, también se junta debido a que hay algo. Algo que te enamora. Claro. Bueno, en el caso del Vesubio, se sabe que el 24 de octubre del 79, Sí. Pompeya y Herculano, que estaban en la bahía de Nápoles, sufrieron los efectos de esta erupción cataclísmica del Vesubio, que era un volcán dormido. Entonces nadie sabía que era un volcán. Entonces, de pronto empezó... Hagámosle unas casas de veraneo ahí, ¿cachai? Están al pie de un cerro. Bonito el cerro, güey. Sí, súper lindo el cerro. Oye, ¿qué está pasando? Sí, está saliendo hoy el cerro. ¿Está tirando humo? Está fumándose un pucho el cerro. Bueno, y el asunto es que era un lugar saludable, un lugar de retiro de las clases acomodadas patricias, las clases patricias romanas. Aguas termales, viñedo, un lugar así paradisíaco, muy cómodo, y quedó enterrado en muy poco rato en 15 metros de cenizas de desastres de piedra. Historias de piedra. Y bueno, y Plinio el Joven fue testigo de esta erupción, y la sensación que él transmite era el fin del mundo. O sea, de hecho, yo tengo un pedacito para leerte la carta de esta que te menciono. A ver, tu pedacito. Porque es... te muestro mi pedacito, que no es tan breve tampoco. Yo veo un par de líneas, ¿no? Dejemos el... Entonces le digo, él le está narrando en la carta a un amigo que estaba con otras personas y le dice... ¿Me enredé mucho? ¿Sí? No. Ya. Entonces le digo, dejemos el camino mientras aún podemos ver. No vayamos a morir aplastados en la oscuridad por toda la muchedumbre que huye con nosotros. Aquella oscuridad no era como la noche sin luna o cubierta de nubes, sino que como la que ocupa un lugar cerrado cuando se apagan todas las luces. Se podían oír los gritos de las mujeres, el llanto de los niños, el clamor de los hombres. Unos llamaban a voces a sus padres, otros a sus hijos, otros a sus esposas y trataban de reconocerlos por la voz. Algunos lamentaban su propia suerte, otros la de sus seres queridos. No faltaban quienes, acuciados por el miedo a morir, imploraban la muerte. Había quienes difundían terribles rumores, aunque falsos, que aumentaban el alcance de los verdaderos peligros. Esa frase... Eso es fake news. Fake news, sí, ¿cachai? Totalmente. Y además esos rumores aumentaban el alcance de los verdaderos peligros. ¿cachai? Sí. Aumentaba la cosa, era como una caja de resonancia. Exacto. La gente termina en pánico. En efecto, no faltaba quienes llegaban diciendo que en mis senos se había desplomado tal edificio y que tal otro ardía. Aunque las nuevas eran falsas, muchos las creían. Sobrevino entonces un pálido resplandor que no interpretamos como la llegada del alba, sino como un indicio de que el fuego se estaba acercando. Una y otra vez nos poníamos de pie y nos la quitábamos. La ceniza. De nuevo, nos vimos sumidos en la oscuridad, bajo una lluvia de cenizas espesa y abundante. Una y otra vez nos poníamos de pie y nos la quitábamos de encima, pues de lo contrario nos habría cubierto por completo. Podría gloriarme de que envuelto en tan fieros peligros no se me escapó un solo gemido, ni una sola palabra indigna de un pecho valeroso, si no fuera porque estaba convencido de que iba a perecer junto con el mundo y que el mundo iba a perecer conmigo. Sí, el apocalipsis, pues, weón. Tremendo, Plinio el Joven. Bueno, ese es el libro. Matías lo leyó entero. Este programa termina acá. No, el libro es mucho más que eso. Bueno, hay gente que ha ido a Pompeya. Las ironías de la vida es que en el fondo ese cataclismo permitió a su vez conservar Pompeya para que lo conociéramos como es hoy. Y que queda mucho por excavar todavía, queda mucho por descubrir. Hay un video que está en... Yo soy malo para dar indicaciones acerca de YouTube, pero hay un video que está por ahí, googleelo, que es como un video de animación, como si fuera una cámara estática que está enfocando los techos de Pompeya y de fondo el volcán, y que te va mostrando lo que fue ocurriendo en tiempo real, en el fondo, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, y al final termina todo destrozado. O sea, es terrible. Bueno, la segunda parte, el segundo cuerpo grande del librito que estamos comentando, que es la erupción del Vesubio de Plinio el Joven,
se centra precisamente, como Matías ya adelantó, en la erupción del Vesubio, y se basa en una respuesta que le da Plinio el Joven a su amigo, el historiador, conocido por todos, Tácito, que en su afán de recoger lo que había ocurrido de primera fuente, sabe que Plinio el Joven anduvo metido ahí, que sobrevivió a la erupción del Vesubio, y sabe también que Plinio el Viejo, por curioso, ya lo vamos a ver, terminó falleciendo producto del cataclismo. Le pide a Plinio el Joven, oye, bueno, cuéntame qué le pasó a tu tío, qué te pasó a ti, copuchento Tácito, como todos los historiadores, tratando de reconstruir los hechos. Entonces Plinio el Joven le empieza a contar, le habla de esta muerte por curiosidad, porque en el fondo Plinio el Viejo estaba en la casa con Plinio el Joven, ellos estaban en Miceno, que es como un promontorio que está al frente de la isla Capri, pero no estaban tan cerca del Vesubio, pero Plinio el Viejo, como era un naturalista, como era además copuchento y además tenía a su amigo Pomponio viviendo muy cerca de allá. Pomponio. Oye, ¿cómo estará Pomponio? Bueno, voy a ir a verlo, dijo. Y se agarró el barco, tenía un botecito, un yate, me imagino, una embarcación, y se agarró a su sirviente y se los llevó al mismo Vesubio a ver cómo estaba Pomponio. Es gracioso porque en el fondo se dice que la cosa estaba media pelúa, se veían las piedras caer, ya qué sé yo, y el timonel le dice, oiga, don Plinio, yo creo que es mejor devolverse. Y Plinio el Viejo le responde, la fortuna ampara a los valientes, sigue. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, siguió, po. Llegó, conversó con Pomponio, qué sé yo, esto ya era como de noche, y lejos de empezar a evacuar, Plinio estaba tan cansado que se durmió, raja. Él cuenta que era muy corpulento, y estaban todos tratando de evacuar y qué sé yo, y se escuchaba la pieza de Plinio como roncaba en la noche, Plinio el Viejo. Bueno, él siempre tuvo al día siguiente, trataron de salir, dijeron, ¿qué hacemos? Nos quedamos dentro de la casa, protegidos de las piedras y la ceniza, pero por otro lado la casa se podría derrumbar, entonces mejor salgamos afuera, a campo abierto, estamos más protegidos. Entonces se amarraron unos cojines en la cabeza y esa era su única protección. El problema es que Plinio el Viejo tenía una deficiencia respiratoria y terminó al final muriendo producto de esa deficiencia, respirando ceniza, etcétera, y muere ahí tirado en el muelle malamente por ir a copuchar, por ir a ver, a ayudar a su amigo Pomponio, que al final fue a puro dormir. Me acabo de acordar de un dato freak de Plinio el Viejo, que a propósito de muerte estúpida, así como 1000 formas estúpidas de morir, que esa podría perfectamente ser una. ¿Quién diablo va en bote a mirar el volcán? Aléjate, ándate, sí. Weón. Bueno, pero Plinio el Viejo es una de las fuentes que recoge una anécdota de una muerte también muy rara, que es la de Esquilo. Esquilo, el famoso dramaturgo griego, junto con Sófocles y Eurípides, los primeros grandes representantes de los padres de la tragedia griega. Pero lo curioso es que hay una leyenda sobre la muerte de Esquilo, que Plinio el Viejo, como digo, es uno de los que la recoge, que es la fuente, que se supone que Esquilo estaba escribiendo así en un cerro, así a las afueras de la ciudad, tranquilamente, y murió porque le cayó en la cabeza un caparazón de tortuga. Porque un águila, que era unos buitres quebrantahuesos que capturan las presas y las sueltan desde arriba para quebrarle justamente el caparazón, sí. Y después comérsela, la soltó y le cayó en la pelada y lo mató. Po. Te cae una tortuga de arriba de la cabeza. Una muerte lenta. Y así murió, ¿cachai? Sí. Y Plinio el Viejo de la fuente. Entonces, a propósito de... Sí, la historia se repite. Bueno, pero a Plinio el Viejo lo mató la imprudencia más bien. Sí, y la curiosidad científica también, porque quería ver la erupción del volcán desde el lado. Bueno, Plinio el Joven dice, muchos suplicaban al cielo a los dioses y otros se lamentaban convencidos de que los dioses los habían abandonado. Eso me encanta, porque es típico de cuando hay una tragedia. Los más cristianos, los más religiosos, los más católicos o de la religión que sea, se encomiendan al cielo y Dios mío, ayúdame. Cuando en realidad si existe Dios, o está permitiendo eso, o está mandando eso. Y los más agnósticos, los más ateos dicen, qué chucha, si no puede existir Dios, sí, o si no, no estaría pasando esto. Bueno, y ahí tení que si te vais como a la, no sé, pues a la profundidad de la filosofía cristiana, que mismo Jesús Cristo en la cruz dice, Dios, ¿por qué me ha abandonado? No en la cruz, perdón, en la vigilia, ¿por qué me ha abandonado? O sea, en los momentos de tensión, o la moneda cae para suplicar, eso, o para reclamar. Para reclamar. Exactamente. Bueno, él cuenta que tuvo que... En el huerto de Getsemaní. Uy, maní. Él cuenta que tuvo que escapar con su madre, Plinio el Joven, tuvo que escapar con su madre. La mamá de media lenteja ya, un poquito más de edad, en algún momento le dice, hijo, sálvate tú eres más rápido, yo te estoy atrasando.
Y él le dice, mamá, yo no podría sobrevivir sabiendo que te dejé abandonar. Bien. Y le pega una patada en el poto a la mamá y le dice, apúrate. Y se salvan los dos, ¿cachai? Pero cuenta la anécdota que tú bien relataste recién de la ceniza, que tienen que parar cada media hora para sacarse la ceniza encima, si no, ese nivel de ceniza había. Ese parrafito que te leí él está con su mamá, arrancando de la ciudad. Y la última parte del librito habla de una carta que Plinio el Joven le dirige a Trajano, al emperador Trajano, contándole qué es lo que está haciendo él con los cristianos, con esta plaga, y esperando respuesta de Trajano para ver qué onda, pero la gracia de esa cartita que tú nos vayas a contar de qué se trata, es como en un tono súper cool. Claro, es una cartita que él, como tú dices, como él era gobernador de la provincia... Nunca pierden la calma, no están asustados por este problema. Como él era gobernador de la provincia de Bitinia, le escribe al emperador Trajano acerca de qué procedimientos judiciales aplicar contra los cristianos. Y se queja Plinio de la excesiva judicialización y el uso de los tribunales para esta superstición. Sí, es como, en el fondo es como, oye, lo que pasó con la AFP, o sabéis que, la ISAPRE, perdón, oye, arreglemos este tema de la ISAPRE porque estamos usando los tribunales para esta cuestión que no tiene un sentido, porque había miles de juicios contra cristianos. Y los romanos en ese tiempo todavía estamos hablando del año 80 después de Cristo. Claro. Todavía no agarraba vuelo el cristianismo, entonces era como una superstición pagana. Y la instrucción era como, aplastemos esta cuestión, nos está molestando. Y en algún momento Trajano le pregunta así como, bueno, ¿qué es lo que hacen estos gallos, weón? Y Plinio el Joven le dice, mira, se levantan temprano, le rezan al cielo, alegando a que Jesús es el verdadero Dios, ¿me entendí? Se proponen hacer el bien, ayudan a los demás, puras cosas buenas, ¿me entendí? Y Trajano le dice, bueno, ¿pero le hacen daño a alguien? No le hacen daño a nadie, pero me están llegando muchas denuncias anónimas. Y Trajano, bien inteligente, le dice, olvídate de esas denuncias anónimas. Y lo que hacía al final Plinio el Joven, para que ustedes entiendan que lo veían de verdad como una superstición, como casi como una anécdota, llegaba el cristiano y Plinio el Joven le decía, ¿usted es cristiano? Sí, no, en realidad fue un error, yo no soy cristiano, yo le rezo a los dioses romanos. Ok, rece un par de cosas a los dioses romanos, haga un par de sacrificios, a los dioses romanos, haga un par de sacrificios con una cabra, bueno, y chao, y quedas culpado. Claro. Y el que decía, no, yo soy cristiano en realidad, bla, 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 bueno, ese gallo lo sometían a tormento, ¿cachai? Lo mandaban preso, pero es gracioso porque todo se ve como una cosita, como una moda. Y no increíble. cachaban cómo venía la mano. No cachaban cómo venía la cosa. ¿Terminamos en qué? En un megáfono en la plaza. Bueno, oye, con otro bestseller. Ese es el primer libro, estas cartas de Plinio el Joven. Una manera de acercarse de alguna forma como a la novela histórica, incluso a estas narraciones históricas, clásicos buenos, cortitos. Ahora, si nos vamos más a, por ejemplo, filosofía, que de alguna manera, como tú decías al principio, ha derivado en autoayuda, en coaching, en otra cosa, bueno, espiritualidad también, por cierto, pero se supone que filosofía son las meditaciones de Marco Aurelio. Sí. Que es un libro, Marco Aurelio es un gallo muy importante, vamos a hablar de él, un emperador, tiene una relación con la cultura pop, pero era un gallo bien sabio y las meditaciones son eso. Sí, mira, te voy a tirar unas frasecitas de Marco Aurelio, para ver si te suenan, las comentamos. Mira, el arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza. Qué sabio, man. Que no es fácil vivir, no es fácil, es una lucha constante y permanente. El tiempo es como un río que arrastra rápidamente todo lo que nace. Una reflexión acerca de lo finito, o sea, de que todo se acaba, de que en el fondo nuestro único enemigo es el tiempo, es lo único que no podemos luchar contra él. Mira, realiza cada una de tus acciones como si fuera la última de tu vida. Carpe diem, la sociedad de los poetas muertos, disfruta el día, está lleno de influencers en Instagram que te dicen, puta weón, actúas, levántate todos los días pensando en que es tu último día, ¿cachai? Disfrútalo. No malgastes más tiempo argumentando acerca de lo que debe ser un buen hombre, trata de ser uno. Acción. Vamos del pensamiento a la acción. Espérate, y eso es hasta lo aplicado a la literatura. En los buenos libros, los personajes no son discursivos y andan diciendo, oh, yo pensaba en ser bueno. No, muestran acción. ¿Cachai? Exactamente. Y tiene que ver con la triple A que en algún momento hablamos en algún programa, o sea, como piensa A, di A y haz A. O sea, sé coherente con lo que uno... Y bueno, además para los escritores, o sea, podéis tener un montón de ideas en la cabeza, pero si no te sentáis a escribirlas, no es nada. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Esto es muy estoico.
O sea, los estoicos, estamos adelantando, pero los estoicos creían que en el fondo nosotros no podemos hacer nada contra los acontecimientos, contra las cosas que nos ocurren, pero sí podemos hacer algo en nuestra mente para poder tener un enfoque positivo sobre esos acontecimientos. Eso sí lo podemos cambiar. Date cuenta... Que eso es Lisa Simpson cuando va de vacaciones a la playa y se quiere como tener un verano donde ella es cool, ¿te acuerdas? Y que va después la tradición y le muestra el anuario a los amigos cool nuevos. Es marea baja, babosos. Pero claro, y ella se acerca como a hablar así como, hola chicos, así como hondera, y pasa una gaviota. Y él mete ruido y se aleja así como nervioso y como, tranquila, no controlas a los animales, algún día lo harás, todavía no. Bueno, no te puedes preocupar por aquello que no controlas. Tiene que ver con cómo uno enfoca las cosas de la vida, si veis el vaso medio lleno o medio vacío. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Hablamos de los estoicos. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Porque lo estamos escuchando nomás. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Eso es muy Matrix. Y eso es algo que se nos olvida en las redes sociales. Lo que uno ve en redes sociales no son hechos, son opiniones. Es una perspectiva, no es la realidad, no es la verdad. Sí, el otro día hablando en el capítulo que hicimos de Paul Auster, Paul Auster reconocía abiertamente que él no lee ninguna de esas críticas que hacían sobre su obra, no lee los comentarios, ni los positivos ni los negativos, no tenía ni redes sociales, creo, alguien le hacía algunos videos, los subían. Él lo único que se enfocaba en su trabajo, ¿cachai? Esto es muy bueno para los flojos como uno. Comenzar es la mitad del trabajo. Comienza nuevamente con la mitad restante y habrás terminado. Ética de trabajo. Tremendo. Hay que buscar la forma de avanzar, de sentarse y empezar ante la página en blanco o empezar ante la actividad que hemos venido postergando durante días. Comenzar en la mitad del trabajo. Una vez que empezaste ya te queda solamente la otra mitad. Ya está lleno, hoy día, si uno se mete a Instagram o busca, está lleno de emprendedores, medio coaching bien al peo también, Sí, que te hablan así como te dan consejos y cosas, y que el método de trabajo, de ser eficiente, que tanta hora a la semana, que no sé qué, y hay muchos que una de las principales herramientas que ocupan como para ser eficiente tiene que ver con esto, comenzar en la mitad del trabajo, como haz primero las tareas más sencillas porque ya habrás empezado, ¿cachai? Como que, sí. O sea, de una frase que tiene 2000 años o 1000 y tantos años, todavía se está sacando jugo a naranja. Se saca jugo a naranja. Sí. O sea, la técnica del time boxing, que es para poder ser más eficiente en el tiempo, tiene como, anota todo lo que quieras sacar, toda tu tormenta cerebral, ¿cachai? Se llama el brain dump. Todo lo que tenías en la cabeza, anótalo, lo que tenés que hacer. Pero hay 3 cosas que son fundamentales. Estas cosas sí las tenés que hacer hoy día. Claro. Tiene que ver con esto, como enfócate en lo importante. Hay una frase que es genial que dice, recibe sin orgullo, despréndete sin apego. Esa weá es budista. Súper budista, pues, cero materialismo. Que algo te parezca difícil no quiere decir que nadie más sea capaz de lograrlo. Humildad, pues, weón. ¿Cachai? Hay veces que a uno a mí me cuesta un montón de hacer cosas, para agacharme, por ejemplo, hoy día. Flectar la rodilla. O dejar de comer, weón, me cuesta muchísimo, pero para alguien más es muy fácil. Pero, ¿cachai? Que hay un aspecto acá que me parece súper interesante como insistir. Como la vigencia de esto, pero no solo la vigencia, así como, mira qué interesante es lo que hacían hace tiempo atrás, todavía se lee y no es ridículo. Mira qué vital. No, sigue siendo fundamental. O sea, hoy día que el culto al ego en las redes sociales, a la falsedad, a la careta, a la perspectiva de que esta es mi verdad, esta es mi opinión, y casi como si fuera una realidad, lo que decíamos antes, y que ahora todo se cultiva como desde este narcisismo masivo. Qué increíble que un gallo hace muchísimo, que era emperador de Roma, que escribía estas meditaciones en la noche mientras planificaba la batalla del día siguiente contra los bárbaros. O sea, era un gallo emperador, podía hacer lo que quisiera, era un gallo, era un tirano en el fondo también. Y el gallo decía, hay que ser humilde, hay que desprenderse sin apego, hay que entender que que yo lo pueda hacer o que algo sea difícil no quiere decir que nadie más sea capaz de lograrlo. Sí. Cuando uno ve como, miren lo que hice, ¿cachai? Uno se vanagloria de estupidez. Sí. Mira, no actúes como si fueras a vivir por 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Él tiene otra frase más adelante que compara a Alejandro Magno con su mulero. Tanto Alejandro Magno con el que le ve las mulas,
van a ser polvo, igual. No, nadie se va a acordar. La fama más grandiosa después es olvidada por los gallos que además terminan muriendo. O sea, nadie te va a recordar tanto en la vida. Esta cosa de tratar de ser amables, lo hablamos en el librito Zorro 8 de George Saunders, en otro capítulo de libros para enamorar de la lectura. Para encantar a tus hijos y qué sé yo. El discurso de él de tratemos de ser amables se vincula también con esta visión. Marco Aurelio tiene una visión bien como... No quiero decir disociada porque no es algo malo, pero por un lado ellos se encomendaban a los dioses. Marco Aurelio aparece en Gladiador, para que se acuerden de esa escena. Los romanos en ese tiempo obviamente que no eran cristianos todavía, y se encomendaban a sus dioses. Había un componente como sobrenatural, por así decirlo, más allá de la comprensión de los hombres, pero también él le deja mucho a los hombres mismos, a la voluntad de los hombres, al tema de la humildad. Nosotros somos dueños de nuestro propio destino. Lo mismo que decía Sócrates, lo mismo que decía Confucio, lo mismo que decía Buda, en el fondo no se necesita un dios para ser buenos. Y el principal argumento de los agnósticos o de los ateos derechamente es como, ¿por qué necesito que exista un dios para yo hacer el bien en el mundo? No necesito un dios. Y eso ya lo decía Sócrates, Confucio, Buda, etc. Exacto. Bueno, esta vigencia de Marco Aurelio incluso ha permeado en la cultura pop, en películas, y hay una frase que además tiene que ver con un libro, porque la película está basada en un libro. Lo que pasa es que se popularizó tanto por la película, por la actuación de Anthony Hopkins, que en El silencio de los inocentes, con Hannibal Lecter. Sí, hay una escena en que la Jodie Foster, Clarice, entra a conversar con Hannibal Lecter, que para el que no ha visto la película, así estaba anoche comiendo, güey, la pasta. El espagueti. Sí. Oye, para el que no sabe, existe un libro que se llama El silencio de los corderos. Después hicieron la película de Thomas Harris, hicieron la película que se llama El silencio de lo inocente, que yo creo que todo el mundo la conoce, donde Sir Anthony Hopkins representa el papel de Hannibal Lecter, que es un psicópata pero brillante, inteligente, un doctor que además es un caníbal, Aníbal el caníbal. Y él está preso, lo toman preso en otro libro que se llama Dragón Rojo, que es la primera parte de la saga de ese personaje. Y Clarice, que es la Jodie Foster, que es un agente del FBI súper inteligente y todo, pero que viene de un lugar más bien pobre del sur, y él es muy bueno para detectar eso. Ella va a pedirle ayuda porque el tipo es como el experto en hacer perfiles para poder encontrar un asesino en serie que está dejándola embarrada. Y llega la Clarice, lo pilla Aníbal Lecter leyendo meditaciones de Marco Aurelio en la celda. Y Aníbal Lecter le dice, pero Clarice, tienes que ir a los primeros principios de Marco Aurelio, la simplicidad. De cada cosa, pregúntese qué es en sí misma, cuál es su naturaleza, qué es lo que hace el hombre al que están buscando, qué es lo que define al hombre que están buscando. Y la Clarice le dice, bueno, él mata mujeres. Y Aníbal le grita, no, eso es circunstancial. ¿Cuál es la primera y principal cosa que hace? ¿Qué necesidad cubre matando? Y Clarice le dice, la ira, la aceptación social, la frustración sexual. No, la codicia, esa es su naturaleza. Entonces, incluso Aníbal Lecter va a la naturaleza de las cosas, a la simplicidad, a ver qué es lo que nos define como ser humano para encontrar un asesino en serie. Es muy buena esa escena, repásenla. No, la reta, porque no he aprendido todavía. Esa película es buenísima, po. Buenísima. Bueno, Marco Aurelio Antonio, entonces, que vivió del 129 al 180, imagínate, 129 al 180, casi 2000, 60 años. 1900 años. Fue emperador. Tiene una gracia además con otra cultura pop, porque co-gobernó al final de su vida con su hijo Cómodo. Pero al principio de su vida con Lucio Vero. Sí. O sea, hay un poquito de humildad ahí. Sí. Ellos co-gobernaban, no era un solo emperador. Exactamente, sí. Y su hijo Cómodo es el emperador que aparece en Gladiador de Russell Crowe. Claro. Que igual está un poquito ridiculizado, porque no era tan barzudo. No era tan barzudo. En la vida real. Pero igual que ponerle a tu hijo Cómodo es como condenarlo a una vida... Un millennial claro, era un millennial. Era generación de cristal. Bueno, pero incluso tiene esa pequeña referencia... Hijo, hay que ir a pelear contra los sajones. No quiero. ¿No pueden venir ellos para acá? ¿Qué día es sábado? Mándame un video. No, peleen ustedes, me mandáis un... Ya son más de las 6. Son más de las 6, así que yo no me tengo que ir. No voy a ir a batallar. Además, yo voy a renunciar ahora porque me voy de viaje un par de semanas. De busco otra pega. Bueno, ese Marco Aurelio, entonces, padre también de Cómodo, aparece ahí como en Gladiador. Pero también es personaje de otro libro. Aparece como personaje en el libro
que tienen que leer Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, que es una escritora francesa. Aparece también en una película famosa, antigua, clásica del 64, que se llama La caída del Imperio Romano, en la que Sir Alec Guinness, más conocido como Obi-Wan Kenobi, interpreta el papel de Marco Aurelio. Esa película la dirige Anthony Mann, un director legendario de Hollywood. Actúa Sofía Loren, Christopher Plummer, el mismo Alec Guinness, James Mason, Anthony Quayle, Omar Sharif, etc. Las películas clásicas de Hollywood. Con el estoicismo, con esta escuela filosófica, se ha mantenido este pensamiento de Marco Aurelio de alguna manera. Hay otros libros también famosos de esta escuela. Se lee mucho, por ejemplo, a Seneca. Hay libros, hay un autor que se llama Ryan Holiday, que este es contemporáneo, que también hace como adaptaciones modernas del estoicismo, de las virtudes, de la humildad. Hay como se ha producido todo una recuperación de este pensamiento, porque tiene algo que calza muy bien como con la vida moderna, con el mundo moderno. Esto de que no podemos controlar todo lo que pasa. O sea, yo creo que antiguamente se buscaba esa falsa sensación de control, esas parcelitas de poder o de trabajo, de que uno vivía en una casita como aislado, ¿cachai? Como que se intentaba buscar eso. Hoy día que estamos todos conectados, que internet, sabemos que no podemos, ya es evidente que no podemos. Lo otro era una falsa ilusión, pero ahora es evidente que no podemos controlar todo lo que pasa. O sea, hay que recordar que son los primeros años del pensamiento humano, por así decirlo. O sea, la filosofía en Grecia del siglo V, de Pericles, que todos mencionábamos, Aristóteles, qué sé yo, el siglo III recién se funda esta tendencia, esta escuela estoica. La fundó Zenón de Sitio en Atenas, el siglo III antes de Cristo. Sí. Marco Aurelio es del siglo I, tirando para el segundo, después de Cristo. Y Marco Aurelio recoge esta cosa estoica, pero como dice bien tú, Matías, este tema de la causa, el efecto, la estructura racional del universo. Las personas no, lo que les leí recién la frase, no, las personas no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre estos eventos, nuestro enfoque acerca de estos eventos, ¿me entendí? Su doctrina filosófica está basada en el dominio, el control de los hechos, siempre seres racionales, su objetivo es alcanzar, basándose en la tolerancia y el autocontrol, la felicidad o la bienaventuranza. Al final, los seres humanos estamos acá para ser felices, weón. Si tú lo miráis así, es bien racional. A lo mejor no entra aquí mucho el tema de la vida después de la muerte y todo. Pues bueno, en este mundo vamos a buscar la felicidad. Pero en el fondo pero no lo elimina, no. Nos vamos a morir, ok, pasarán cosas, pero acá, hoy día, en el día a día, ese carpe diem que tú dices, preocupémonos de lo que podemos controlar. Es como si Marco Aurelio hubiera estado bien terapiado. ¿Cachai, no? O sea, en terapia lo primero que te dicen es: eso no lo puedes controlar. La típica frase, tener la tolerancia para entender lo que no puedes controlar, bla, bla. Y además tiene que ver también con esta cosa de si la vida te da limones, bueno, haz limonada nomás. Pues como eso, no hay que dejarse dominar por el deseo o el placer que te entrega. Esto es lo típico de la dieta. No hay que dejarse dominar por el placer que te entrega la recompensa inmediata. Es como, el fondo del estoicismo es postergar la recompensa. Es una cuestión bien madura y bien difícil de lograr. Postergar la recompensa para más adelante, sacrificando el presente. No me voy a comer, weón, el helado hoy día porque estoy tratando de bajar de peso. No voy a meterme en las redes sociales porque estoy tratando de terminar este libro que necesito para esto otro. Como ser capaz, justo como tú dices, de priorizar también, que cuando tenemos tanto estímulo, tantas cosas es tan difícil, pero en el fondo es también priorizar. Y tiene que ver con el sentido del deber que tenían estos gallos. Marco Aurelio era emperador, imagínate, del Imperio Romano. Tenía un montón de gente a su cargo. Había una responsabilidad que iba más allá del individuo. Los estoicos pensaban que la mejor indicación de la filosofía de un individuo no era lo que decía, sino cómo se comportaba. Lo hablamos recién también, los hechos. Muchos estoicos como Séneca y Epícteto enfatizaron. Epícteto tenía una frase que decía: no eres más que un alma que carga un cadáver. Imagínate, bueno, lo efímero que está. Enfatizaron siempre que la virtud es suficiente para la felicidad. Volvemos al tema anterior. Si somos buenos, vamos a ser felices. Y no necesitamos un Dios para ser buenos. Dice, un sabio, alguien inteligente y racional que logra entender este orden de las cosas, sería emocionalmente resistente a la desgracia. Es decir, mientras más inteligente, más cultivado, más habiloso eres para poder ver
cómo viene la vida, cómo viene el juego, y jugar ese juego, eres más resistente a la desgracia. De ahí viene el concepto de, oye, este gallo es súper estoico, resistió estoicamente el arquero de la selección. Claro, bueno, se sobrepuso a lo mal que venía el juego, ¿me entendí? Bueno, estas meditaciones que están recogidas, como tú decías antes, en este diario, en estos aforismos, incluso podríamos decir, las escribía en las noches de vigilia antes de las batallas, preparándose para una batalla o para tomar una decisión importante. Era una especie también como de diario de vida, de alguna manera, donde iba anotando sus reflexiones, sus consejos. Al inicio del libro habla de tal persona aprendí esto, que es súper bonito también, porque es como una humildad, pero además es reconocer que es otro cliché también a esta altura de John Donne, un autor famoso británico, de cuando alguien muere, porque tiene una frase que es como, cuando tú escuchas las campanas y alguien muere, no te preguntes por quién repican las campanas, por quién es el muerto. Pero que es una frase famosa. También repican por ti, es decir, cada vez que muere alguien, también muere una parte de nosotros, porque uno aprende del otro, tiene memorias con otra persona, ¿cachai? Entonces, que eso le da título al libro de Ernest Hemingway. ¿Por quién dobla las campanas? ¿O por quién repican las campanas? Justamente. Entonces, todo esto él tenía, ese inicio de libro de meditaciones donde le agradece estas enseñanzas que él obtuvo de las personas, tiene que ver también como con lo que tú decías, con esta humildad y con esta conexión con el resto del mundo, con este tejido que uno tiene. Uno nace solo, se muere solo, pero estamos en este viajecillo, en este pálido punto celeste, como decía Carl Sagan, sí. Y lo mejor es tratar de entre todos llevarlo adelante nomás. Somos roommate en este rato. Exactamente, hay que tratar de convivir. Justamente. Así que un libro de filosofía, de coaching, de autoayuda, de la buena autoayuda, sí. Porque también hay buena autoayuda, hay un capítulo que hablamos de buena autoayuda. Exactamente. Vamos a seguir hablando de eso. Así que eso es. Ahora, nos queda el último. Yo te había dicho al principio que había un libro que me había marcado y que yo lo consideraba como de los grandes relatos, que a mí me gusta mucho. ¿A cuál te estás refiriendo? Al último. Te perdiste. No me perdí. Vamos a hablar de la muerte de Iván Illich, obviamente. Nos fuimos un poquito más adelante en la historia, pero también este es un clásico, dicho por muchos, no sé, la mejor novela corta de la historia. Influenció un montón de... Después se van a dar cuenta cómo influenció incluso a Mario Elisa Bombal con su libro La Mortajada. La muerte de Iván Illich está escrita por Tolstoy. ¿Quién no conoce a Tolstoy? ¿Quién no ha escuchado el apellido Tolstoy en los libros? Pues como un mito. Tiene un pequeño libro famosito que se llama La Guerra y la Paz. Claro. Guerra y Paz, Ana Karenina. Es un escritor, un clásico de todos los tiempos rusos. Nació en 1828. En el seno de una familia como bien acaudalada, bien con hartas lucas, hijo de un conde y una princesa, imagínate, igual que nosotros, con una alcurnia. Pero a lo Kiyosaki, padre rico, padre pobre. Sí. Guaso rico, guaso pobre. Sus papás murieron cuando él era niño y los criaron sus tías y sus familiares cercanos. No terminó los estudios en lengua ni leyes porque, bueno, eso... Cuéntate una nueva. Claro. Por su mal rendimiento académico. A los 23 años dijo, puta, ¿qué hago? Se alistó en el ejército, participó en la guerra de Crimea, luego se casó, tuvo 15 hijos, weón. Qué Viagra, qué nada, weón. Bueno, en ese tiempo no había Netflix, no había redes sociales, nada, pues, weón. ¿Qué más había hacer? Oye, qué increíble, esa weá como ha bajado las tasas de natalidad. Sí. Gracias a Netflix. ¿Sí? O sea, porque todo el mundo tiene otras cosas que hacer al final. No, pero además, weón, imagínate la señora Tolstoy, weón, no sé, 15 años su vida embarazada. Olvídate. Horrible. No, terrible. Bueno, a los 41 años de edad publicó su primera obrita insignificante, Guerra y Paz. Cacha, a los 41. Pero espérate, cuando de repente... Pero con los 41 para él eran como los 60 de ahora. Por eso, esos gallos morían mucho más jóvenes. Entonces, publicó muy viejo su primer libro, sí. ¿Cachai? Sí. Y recién le pegó el palo al gato ahí con Guerra y Paz, que es un mamotreto gigante, un libro, un clásico tremendo, buenísimo. Escribió cuentos, ensayos, se dedicó a la formación educativa de los campesinos en el pueblo que vivía, y finalmente murió a los 82 años, que es súper longevo, weón, para esa época. Sí. Luego de haberse separado de su mujer, que ya no podía tener más hijos la mujer, así que se separó en una estación de ferrocarril. Bueno, la muerte de Iván Illich, que es este texto de, no sé, 70, 80 páginas, es cortito, se fue publicada por primera vez en 1886 y aclamada por, no sé, les explicaba recién yo, por Nabokov, por Gandhi. Bueno, mucha gente opina que es la mejor novela corta de todos los tiempos. Imagínate. Él en el caso de Guerra de Paz, claro, había escrito otras cosas antes, pero es la primera gran obra que publicó. Claro. Había publicado cosas más
más breves, digamos. Infancia, adolescencia, juventud, felicidad conyugal, Los Cosajos, y ahí publica Guerra Paz y después publica Ana Karenina. Cáchate esos dos juntos, es como el White Album, o sea, es como el Sgt. Pepper y el White Album. Sí. Publicar esos Exactamente lo mismo. Bueno, en el caso de este librito que yo te lo quería recomendar y lo quería comentar porque a mí me parece que es una de las grandes obras de la literatura universal, es una extraordinaria puerta de entrada para la literatura rusa y para Tolstoy también. Porque ir a leer Guerra y Paz de una o ir a leer Ana Karenina de una No, estoy loco. es muy complicado. Si en el fondo igual hay que aprender a caminar antes de correr, como decía John Lennon, es difícil. O sea, ¿cachai? incluso puede que después te termines leyendo Guerra y Paz y te dejó mucho más este librito de 60 páginas. Incluso, capaz. Bueno, en el caso de La muerte de Iván Ilich tiene una gracia. Es un libro que nace de una historia real de un amigo, de un conocido que él tenía, que se llamaba justamente Iván Ilich Mechnikov, que era magistrado del tribunal de Tula. ¿Cómo se los penqueaba a los acusados, güey? Pero es como la bebida Tula que está de moda. Bueno. Sí. Y tuvo un incidente real, que murió de un cáncer abdominal y que el hermano de este juez, que era conocido a Tolstoy, le contó de los sufrimientos, de cómo lo había pasado en su muerte, así como la agonía que había sido muy terrible. Y esa historia marcó mucho a Tolstoy y le quedó dando vueltas. Como esta imagen de este gallo así sufriendo en su lecho de muerte, le quedó dando vueltas. Everything is copy. Todo, cualquier relato, cualquier historia sirve para construir una novela. Que ha sido la temática de esta segunda temporada, como de Nora Ephron en ese capítulo de Everything is Copy. Y él, claro, pues se agarró de eso y empezó a crear algo a partir de ahí. Y arma este relato que cuenta la vida de Iván Ilich. Y es súper original porque además parte con el funeral. O sea, al tiro te da el spoiler. Además, el libro se llama La muerte de Iván Ilich. O sea, Parte por el final. Parte por el final. El funeral, literalmente el funeral, donde se habla de la muerte de este gallo. Y luego empieza a contar la historia, la vida de Iván Ilich. Los spoilers, olvídese, no es relevante los spoilers. Si nace, si muere, qué es lo que le pasa. Tiene un accidente doméstico. La gracia es cómo está contado. Exacto, tiene un accidente doméstico súper tonto. Eso no se lo podemos contar en realidad, se lo queríamos contar, pero en realidad no lo vamos a contar. Pero un accidente doméstico súper tonto. Y eso, el azar, el imprevisto, a propósito Paul Auster, otro capítulo de esta temporada, que le cambia la vida, porque empieza con un dolor y eso lo termina de alguna manera matando. De eso se trata Iván Ilich, de este brillante funcionario judicial, burócrata, que tenía una vida muy agradable, muy decente, muy respetada por la sociedad, que empieza a enfermarse, que empieza a dolerle el cuerpo, la vida, y empieza a morir. Y la muerte lo interpela, pues empieza a sentirse así como, ¿de qué viví? ¿Por qué viví? ¿Para qué viví? Y de eso se trata el libro, en el fondo, de los pensamientos de Iván Ilich en su lecho de muerte, sus relaciones con su familia, con su hijo, con su esposa, y la profundidad de ese pensamiento. Y además tiene que ver con que a veces es demasiado tarde para empezar a hacer ese recuento o ese colorario o esa reflexión de qué es lo que ha sido mi vida. Uno lo puede hacer en cualquier momento. Es como esos Oscar honorarios que Claro. entregan al actor que ponen en silla de ruedas más o menos a recibirlo. Es como, hagámoslo antes, reflexionemos antes acerca de cómo fue mi vida, no esperemos a estar en coma tirado. Los homenajes en vida. Sí, también. Hacemos un llamado a que háganos un homenaje. En vida. Emisor Podcasting 3CC, un Sí. homenaje en vida. Una parrillada, inviten. Bueno, ahora, yo te contaba al principio del libro y hay una frasecita. Hay una frase muy sí. buena que si tú me dejas leerla. Te dejo. Gracias, Juan. Dice, el deceso de un conocido cercano no suscitó en ninguno de ellos, de los asistentes al funeral, como suele ser el caso, más que un sentimiento de alegría, pues había sido otro quien había pasado a mejor vida. Él es quien ha muerto, no yo. Pensaron o sintieron todo. Y de repente es como un poquito cruel, pero pasa eso que bueno, puta, uno se siente como medio ajeno a la muerte y uno va a un funeral, sobre todo en estos casos cuando la gente empiezan a morir a cierta edad, empiezan a ir a más funerales, más seguidos. Ya no va tanto a matrimonio, sino que vaya a funerales. Y secretamente uno piensa, puta, qué bueno que no fui yo. Sí, hay una anécdota muy buena de un grupo musical que se llama The Traveling Wilburys, que fue una idea de George Harrison. Y cuando estaban todos en los 80 sin hacer nada, se juntó George Harrison, de los Beatles obviamente, Roy Orbison, famoso, todos lo conocen, Tom Petty, Jeff Lynne
de Electric Light Orchestra y Bob Dylan. Cacha, el grupito. Bueno, sacaron un disco buenísimo, escúchenlo. Y cuenta Tom Petty una anécdota que cuando murió Roy Orbison, que era como el primero que murió, George Harrison, que tenía un humor bien negro, lo llama a Tom Petty y le dice: ¿estás contento de no haber sido tú, cierto? Y Tom Petty le dice: oye, pero después dice: sí, en realidad estoy contento de no haber sido yo. Bueno, así parte Ivan Illich. Eso. Con el mismo pensamiento que tuvo George Harrison cuando murió Roy Orbison. Bueno, y después murió George Harrison sí, y murió Tom Petty. Sí, po. Y queda Bob Dylan y Jeff Lynne solamente. Sí, Jeff Lynne se retira este año, está haciendo un tour Electric Light Orchestra. Me encanta Electric Light Orchestra, me encanta. En julio, por California, bueno, en junio, julio. Uy, pero ¿por qué no lo traemos acá? ¿Por qué no? Es que, y eso, que ganamos mucha plata con Sí, primer párrafo, pero no no lo podemos puedo- estamos muy ocupados, sí. O sea, te podríamos traerlo, pero nos da un poco lata igual hacer esa pega. Sí, somos cómodos. Bueno, bueno, ahora, hay un personaje en La muerte de Ivan Illich. De nuevo, olvídese el tema. Me están contando el libro. Sí, estamos contando el libro, pero la gracia es que lo lea. Hay un personaje que es fundamental en el libro, que es la servidumbre, el sirviente, que se llama Gorazim, que es un hombre que en el fondo lo atiende a Ivan Illich. Y tiene momentos en que él está haciendo, o sea, Ivan Illich está narrando. Hay un momento en que ya deja de hablar en diálogo Ivan Illich porque está muy mal, pero seguimos leyendo sus pensamientos. Entonces él dice: ¿cómo le puedo agradecer? No sé qué. Y después el diálogo es como balbucea nomás, ¿cachai? Entonces se produce esa dualidad entre lo que él dice y lo que realmente piensa, que no se puede comunicar porque está mal. Eso es muy como la amortajada de María Luisa Bombal. Sí. En el caso de María Luisa Bombal, el relato de una persona que ya está muerta dentro del cajón, que relata todo lo que ve. En este caso, Ivan Illich no está muerto, está como medio en coma, medio en sopor, no sé, pero consciente, pero no se puede comunicar, pero sigue relatando desde su pensamiento. Su mente, claro. Y Gerasim, este sirviente, como te decía, que es el único que de alguna manera, y lo dice en el libro textual, solo Gerasim lo comprendía y le compadecía. Por eso era la única persona con la que se encontraba a gusto. Porque antes habla de que se daba cuenta de que cuantos le rodeaban rebajaban el acto terrible y espantoso de su muerte al nivel de una contrariedad pasajera y un tanto inadecuada. Comodidad ya, pues, bueno. Y en cambio Gerasim era el único que no mentía. Según toda la apariencia, era el único que comprendía lo que estaba sucediendo y no consideraba necesario disimularlo. Y le decía, cuando en una vez que Ivan Illich le había ordenado retirarse, Gerasim le dice: todos tenemos que morir. ¿Por qué no molestarse, pues, un poco por los demás? Por su amabilidad. ¿Te das cuenta? Entonces, Sancho Panza. Es bien impactante también ese momento, porque eso de alguna manera va a redimir a Ivan Illich, de darse cuenta de que hay que hacer en la vida. Gerasim pone corazón en lo que hace, gratitud, se involucra en lo que está haciendo, tiene empatía, es generoso, y ese es el vínculo de verdad que Ivan Illich siente al momento de morir. Esa generosidad de su sirviente. No de su familia. Y no de su familia, justamente. Hay un momento al final que es bien impactante cuando ya está por morir, que es cuando se redime Ivan Illich, que es cuando el hijo se acerca llorando. Y él así como medio tanteando, le logra hacer como un cariño en la cabeza, en el pelo, y se toma la mano, y hay un momento bien conmotivo, que es impresionante. Y ese momento como Ivan Illich es muy importante. Busquen el libro, léanlo, porque de verdad vale mucho la pena. Es como despedirse, eso le tiene que haber pasado a mucha gente. Sí, me pasó a mí en algún momento, de despedirse de alguien que tú sabes que ya no sí, está, y es como es la fuerte. última vez. Sí. Bueno, pero al final, ese momento en que se redime, Ivan Illich piensa en los demás, empieza a actuar en los demás. Y es el momento del miedo, y ahí pierde el miedo a la muerte, po. Ese es el fin del libro, en el fondo. ¿De qué te reí? Nada, güey. Oye, sí, bueno, en el fondo el giro del libro, la lección del libro, entre comillas, es que hay lección de algo, es actuar pensando en los demás, que tiene que ver con algo de estoicismo, que tiene que ver con tratar de ser amables con los demás, que tiene que ver con no pensar siempre en sí mismo, porque además eso te lleva, como yo creo que a la depresión. Cuando uno está demasiado ensimismado, uno tiende a deprimirse porque tiende a magnificar todo lo bueno, o sea, todo lo malo que le pasa, y a minimizar todo lo bueno que tiene. Entonces este análisis de cómo está mi vida y todo hay que hacerlo con más o menos seguido, no solamente esperar a que estés en tu lecho de muerte. Y además que cuando uno
Bueno, la gracia de los libros y en general el arte, las películas, la música, las pinturas, pero yo pienso que ahí hay una ventaja, como somos seres que contamos historias, la humanidad vivió contándose historias alrededor del fuego, las películas, el teatro, las películas, pero sobre todo los libros, que es el formato más sencillo de contar historias, yo siempre he pensado que son como más amplias en lo que pueden dejar en el público. De repente, ponte tú, una escultura puede ser muy bonita, una pintura muy bonita y refleja un momento y provocan mucha emoción, pero no son narrativas. ¿Me cachai? O sea, requieren interpretación, requieren apreciación. Exacto, ¿cachai? Las palabras no siempre, algunas veces requieren interpretación, también, pero es una narración, te cuento una historia. Sí. Y al contarse historias, nos transmitimos información, nos enseñamos, nos educamos, también nos emocionamos. Y siento que estos pequeños grandes clásicos, estos pequeños grandes libros, son una súper buena muestra de cómo en poquitas páginas, en distintos géneros, en unas cartas históricas como Plinio el Joven, en un libro de filosofía, Diario de vida, Meditaciones de Marco Aurelio, y una novela breve, una novela basada en un hecho real. Basado en un hecho real, te dejan así como te remecen y te dejan mucho rato dándole vuelta y pensando. Y te son un aporte para la vida, así como un aporte para leerlos para la vida. Y además los temas son los mismos. Y los temas de siguen siendo los mismos. 300 antes de Cristo para adelante, los temas de la humanidad amor, son los mismos. Muerte, trabajo. Sí. Los 3 temas de la vida. El amor, la muerte y el trabajo. El hacer. No el trabajo de ir a trabajar, sino que qué hago con mi vida, a quién quiero en mi vida. ¿A dónde voy? Y cómo, por qué termina mi vida, en el fondo. Sí. Son los 3 temas. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Existe Dios? Pregunta. ¿Qué es el tiempo? Bueno, entonces esos temas están contenidos de alguna manera en estos 3 libros clásicos, una excelente forma más de enamorarse de la lectura. Son 3 libros hebreos, o sea, de verdad se los leen en un fin de semana. Sí. Y les pueden gustar mucho y los pueden enamorar de seguir leyendo después. Entonces esa era la invitación del capítulo de hoy. Muy buena invitación, me parece. Eso pues, amigos, lo escuchamos entonces, nos vemos en otro capítulo y lean. Visiten nuestro más librero, sí. Ahí estamos en el Apumanque para que nos vayan a ver, en Antofagasta, página web también nos pueden ver, así que vayan a vernos ahí a buscar estos libritos. Un abrazo y hasta el próximo capítulo. Primer Párrafo es un podcast original de Emisor Podcasting. Encuéntralo en emisorpodcasting.com, Spotify, YouTube y donde sea que escuches podcast.